nombre es Teotista Zambrano Daza, estudiante de la Escuela Normal Superior Privada de la Costa, Barranquilla Atlántico. El tema a tratar en el día de hoy es la suma, pero para poder comenzar con la suma, tenemos primero que encomendárselo a Dios. Señor, te doy gracias por este día maravilloso, por la luz que me diste y que me pongas en mi boca las palabras necesarias para esta clase, Señor. También te damos gracias por mis compañeros, por mi familia, Señor, te lo encomiendo. También por los docentes para que le des la sabiduría y puedan dar unas clases a nosotros. También te pedimos, Señor, por la salud del mundo y te encomiendo esta clase. Que sea tu voluntad. Amén. En la clase vamos a darla, es la suma. La suma es la reunión de dos o más cantidades. Bueno, aquí tenemos dos cantidades que es la 1 y 2 más 1. Estos son una y dos cantidades. Aquí damos 1, 2 y 3. Es lo mismo sumar con elementos que sumar con números. Aquí tenemos dos mariposas, es abajo el número 2. Aquí tenemos la suma, debajo también tenemos la suma. El número 1 que es este y este tenemos el número 1. Igual. El número 3 de mariposa, los elementos. Pero la suma tiene sus términos. Estos términos son sumando, total o suma. Esto quiere decir que este que está aquí y este que está acá son sumando. Este sumando y este sumando en esta suma. Ahora, en la suma que vamos de uno debajo del otro, este y este son sumando. Este y este son sumando. Y el resultado de la suma es un total. Es total de ella. Pero esta suma también tiene algo fundamental que es el signo. Este signo que está aquí, que es una crucecita. Para poder sumar aquí uno de lado a otro, uno del lado del otro, tenemos que colocar el signo igual. Pero cuando lo colocamos uno debajo del otro, no aquí. Del lado sí, debajo aquí tenemos. Bueno, nosotros también podemos sumar otras cosas. ¿Pero qué? ¿Qué pasa cuando sumamos? Tienen que ser del mismo elemento. Mire, aquí tenemos mariposa. Pero si colocamos aquí una mariposa con un grillo, no podemos sumar porque, el grillo y la mariposa, ¿cómo quedan? Tenemos que vamos a sumar de los mismos elementos que tengamos. Por ejemplo, vamos a sumar las camas que tenemos en un cuarto, en 2 cuartos. Entonces, lo hacemos. Un ejemplo, vamos a sumar camas. La cama de Pedro, en el cuarto de Pedro, hay 2 camas. Ahora vamos para las camas de María. En el cuarto de María hay 2 camas. Mira aquí, 1 y 2. Estas son las camas de Pedro y estas son las camas de María. Okay. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas camas tendría? Serían 4 camas. Entonces, para poder hacer la suma tenemos que sumar igual el objeto que nosotros vayamos a hacer. Ahora vamos a hacer también sumas de marcadores. Ahora vamos a hacer sumas de marcadores y lo vamos a hacer directamente. En mi mano derecha tengo 3 y en mi mano izquierda tengo 3. Entonces lo hacemos. 3 que tenemos aquí más 3 de la mano izquierda serían, vamos a contarlo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y lo reunimos. Entonces, ¿cuántos marcadores tenemos? Tenemos 6 marcadores. 6 marcadores. Vamos a sumar lo que tenemos. Ahora vamos a ver cuántas extremidades tenemos nosotros. Nosotros tenemos extremidades superiores y extremidades inferiores. Entonces, las extremidades superiores son 2, 1 y 2. Tenemos 2 extremidades. Ahora vamos con las inferiores, 1 y 2. 2 más. ¿Cuántos tenemos por todo? 2 y 2 son 4. Tenemos 4 extremidades. Ahora,
No solamente nosotros podemos sumar esto, hay cantidades también grandes que podemos en un momento determinado hacer eso. Cuando nosotros vayamos a hacer una suma, tenemos que tener en cuenta un factor importante cuando vayamos a hacer las sumas verticales, que son estas. Nosotros no podemos sumar si no tenemos las cantidades una debajo de la otra. Yo no puedo sumar si yo tengo el 1 lo tengo acá y el 2 lo tengo acá. No, tenemos que sumarlo uno debajo del otro. Esas cantidades, para yo poder sumar así, tengo que hacerlo. También, si nosotros tenemos una suma que tiene más de 2 números, tenemos que utilizarlo uno debajo del otro. Porque si lo vamos a utilizar para todo uno para la izquierda, uno para acá para la izquierda y el otro para la derecha, eso no, la suma no va a salir, entonces van a salir malas las sumas. Además, la suma, esta operación matemática, que es la suma, es la base de otras operaciones matemáticas. Por ejemplo, es la base de la multiplicación. Como esta es la base, ¿cómo es que la suma es la base de otras, que es la de multiplicación? Entonces tenemos que saber primero sumar muy bien. Si nosotros sabemos sumar muy bien, vamos a saber restar y vamos a saber multiplicar perfectamente. Entonces la parte básica de cómo nosotros coger una suma es eso. Además, la suma, cuando nosotros cogemos y ponemos no ponemos el signo también en su parte. Por ejemplo, yo voy a poner el signo acá y voy a poner la suma allá, tampoco. Todo tiene que ser en su lugar para que la suma sea una suma perfecta o una suma que nosotros vayamos a hacer. Además, dentro de las sumas también tenemos, como nosotros tenemos los sumandos, esos números tienen que ser perfectos. Porque si nosotros vamos a hacer una suma que tenga un ejemplo, vamos a hacer el número 7. Y yo digo, ese es el número 7. No es el número 7. ¿Por qué? Porque parece un 1, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ponerle el palito aquí y así va a ser un número 7. Entonces digo, sí, ¿verdad? Ese es el número 7. Si nosotros vemos que es el número 7, entonces si vamos a sumar 7 más 2, entonces cogemos y hacemos que es 9. Pero si no le vamos a poner el palito al número 7, entonces ya no sería el número 7, ya sería el número 1. Entonces ya no tendríamos que colocar 9, sino la otra persona va a colocar el número 3. El número 3. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para hacer la suma. Dentro de la suma también nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vayamos a colocar los elementos. Los elementos que son estos, por ejemplo las mariposas, tenemos que saber cómo la vamos a colocar, porque no podemos también colocar este 3 aquí sin el número así, sin la suma, y después va a salir aquí número 3. No podemos hacer eso. Tenemos que colocarle el signo para uno poder decir que ella está bien ubicada. Si no colocamos el signo más, aquí por ejemplo, si en esta yo no coloco el signo más, yo no sé qué voy a hacer si yo no tuviera el número 3 abajo. Y entonces, ¿qué es eso? Esa es una suma. No sé si es una suma. Tenemos que colocar el signo más. Y enseguida automáticamente vamos a colocar el resultado. Pero si nosotros no tenemos eso, esa precaución de poner los signos en su respectivo puesto, entonces, también la suma nosotros no podemos colocarla por acá arriba. Tiene que ser en todo el centro para uno poder colocar el signo que tenemos que hacer.